Kursk al desnudo. La batalla que rompió a Hitler y enterró al Tercer Reich. Bienvenidos al mayor matadero blindado de la historia. El colapso alemán en el frente oriental. Tras la debacle en Kursk, la Wehrmacht dejó de ser una máquina ofensiva para convertirse en un ejército a la defensiva, acorralado y desgastado. Lo que alguna vez fue una fuerza temida por su precisión y rapidez, ahora retrocedía ante una Unión Soviética que no solo avanzaba con decisión, sino que parecía haber roto todas las cadenas que la limitaban meses atrás. La victoria alemana ya no era una posibilidad, era una ilusión rota entre los escombros de sus propios blindados calcinados. El general von Manstein, uno de los últimos estrategas lúcidos en el alto mando alemán, insistía en que la retirada ordenada era necesaria para conservar fuerzas y reorganizar líneas. Pero claro, pedirle lógica táctica a un Hitler paranoico y aferrado al poder era como pedirle a un gato que te preste atención. Negarse a ceder territorio era su nueva obsesión, como si estamparse contra el muro fuera un gesto de heroísmo en lugar de una receta para el desastre. La moral entre las tropas alemanas se hundía más rápido que una piedra en el Báltico. Las bajas eran irreemplazables, los suministros escaseaban y los refuerzos simplemente no llegaban. Mientras tanto, los soviéticos los empujaban como una ola incesante, con soldados mejor entrenados, artillería abundante y, sobre todo, la ventaja estratégica de haber aprendido cada error en las primeras fases de la guerra. Los partisanos también comenzaron a jugar un papel cada vez más crucial. En los territorios ocupados, cientos de células guerrilleras sabotearon líneas férreas, emboscaron convoyes y mantuvieron a las tropas alemanas en un estado de tensión constante. El frente no solo avanzaba desde el este, se abría desde dentro como una grieta que amenazaba con partir al Tercer Reich por la mitad. Y en medio de todo esto, Stalin olió sangre. Literalmente, vio la oportunidad de convertir la retirada alemana en una desbandada. Llevó la guerra más allá de la táctica, la convirtió en una cruzada por aplastar al enemigo en su propia trinchera. Así comenzó una cadena de ofensivas soviéticas que ya no se detendría hasta llegar a Berlín. Kursk no solo fue una victoria, fue el principio del fin para el sueño expansionista nazi. La guerra psicológica y la propaganda en ambos bandos. Mientras los tanques se desangraban en los campos helados y las trincheras devoraban hombres por miles, había otro frente igual de despiadado, y en muchos casos más efectivo, el de las palabras. La batalla de Kursk no solo se libró con cañones y orugas, también con imágenes, discursos y boletines diseñados para perforar la moral del enemigo como si fueran proyectiles ideológicos. En el lado soviético, la maquinaria de propaganda funcionaba a plena potencia. Los periódicos inundaban al pueblo con titulares heroicos que glorificaban cada metro ganado, aunque ese metro hubiera costado la vida de cientos. Carteles con el rostro endurecido de Stalin prometían victoria y venganza. Las radios emitían marchas patrióticas las 24 horas del día, como si la banda sonora del sacrificio pudiera convertir el horror en epopeya. Los soldados del Ejército Rojo recibían discursos motivacionales antes de cada batalla. No importaba si era una escaramuza o una ofensiva de cientos de miles, todos sabían que se jugaban el honor de la patria. La idea de retroceder no era una opción, literalmente. Orden número 227, ni un paso atrás. Quien se retiraba sin permiso era ejecutado. Así de motivador era el régimen. Pero los alemanes tampoco se quedaban atrás. El ministro de propaganda Joseph Goebbels no necesitaba tanques. Le bastaba con su pluma y su micrófono. En los noticiarios del Tercer Reich, Kursk no era un desastre en cámara lenta. Era una operación en curso, brillante, heroica. Los Panzers se presentaban como máquinas invencibles y las bajas, bueno, esas no existían oficialmente. El problema es que la realidad siempre acaba por colarse entre las grietas del engaño. Y claro, mientras ambos bandos trataban de elevar su moral, también se ocupaban de hundir la del enemigo. Panfletos lanzados desde aviones, transmisiones radiales clandestinas, rumores sembrados por espías. La guerra psicológica no dormía. ¿El objetivo? Convencer al adversario de que ya estaba vencido antes siquiera de apretar el gatillo. Kursk fue el mayor enfrentamiento de tanques de la historia. Sí, pero también fue un combate de narrativas. Una guerra donde el control de la historia era tan codiciado como el control del territorio. Porque al final, el que domina el relato, domina la memoria. El costo humano de Kursk. Detrás del rugido de los motores y el estruendo de los cañones, Kursk escondía su verdadera dimensión. Una catástrofe humana de proporciones apocalípticas. En los informes oficiales, los tanques eran números.
Los frentes eran líneas en un mapa y las ofensivas, flechas rojas o negras que se movían de este a oeste. Pero sobre el terreno, cada paso costaba sangre, sudor y carne. Se calcula que en apenas unas semanas, más de 1 millón de soldados participaron en la batalla. De ellos, cientos de miles jamás regresaron. El frente de Kursk se convirtió en un matadero a cielo abierto. Las divisiones soviéticas, muchas de ellas recién reclutadas y mal entrenadas, eran enviadas a toda prisa al frente. Allí enfrentaban un dilema perverso: avanzar hacia la artillería alemana o retroceder hacia los comisarios políticos que los esperaban con balas por desobedecer la orden de no retirarse. Los hospitales de campaña soviéticos eran un caos, no por falta de médicos, sino por sobreabundancia de heridos. En algunos puntos, los cirujanos amputaban sin anestesia, con sierras oxidadas y una venda sucia entre los dientes del paciente. Era eso o dejarlo morir desangrado. Algunos sobrevivían, muchos no. Y los que lo hacían, volvían al frente a los pocos días, con un fusil en una mano y la otra envuelta en vendas. En el lado alemán, la situación no era mucho mejor. Los soldados veteranos de campañas anteriores empezaban a notar que el ritmo de reemplazos ya no era el mismo. Si antes un batallón podía reponerse tras una semana de combate, ahora pasaban días, incluso semanas, sin refuerzos. Las bajas eran tan altas que algunas divisiones quedaron reducidas a la mitad de su capacidad operativa en Kursk, el giro irreversible del destino. La batalla de Kursk no solo marcó el fracaso de la Operación Ciudadela, fue, en términos históricos, el clavo más grande y reluciente en el ataúd de la ambición nazi. Con cada tanque alemán reducido a chatarra y cada metro de tierra devuelto al Ejército Rojo, se sellaba el destino de un régimen que hasta entonces había parecido imparable. Kursk fue la última gran ofensiva alemana en el este. Después de eso, todo fue retroceso, retirada y derrota. En Berlín, la propaganda intentaba maquillar la realidad. Joseph Goebbels seguía gritando promesas de victoria final mientras la radio reproducía marchas triunfales. Pero ni la música ni los discursos podían ocultar lo evidente. El Tercer Reich estaba en caída libre. Las fábricas alemanas, bombardeadas por los aliados, ya no podían reponer las pérdidas sufridas en el frente. Y aunque los tanques Tiger y Panther eran impresionantes, no podían multiplicarse por arte de magia. Cada vehículo destruido era una herida abierta que no cerraba. En cambio, la Unión Soviética se convertía en una bestia despiadada que aprendía rápido. Con cada batalla, mejoraba sus tácticas, aumentaba su producción y reforzaba su moral. Kursk fue el punto de inflexión en esa metamorfosis. No solo vencieron a los alemanes, los aplastaron psicológicamente. El aura de invencibilidad del ejército alemán desapareció. Y con ello, la posibilidad de que Alemania ganara la guerra.